El manierismo fue un estilo italiano. El estilo nació en Roma hacia 1520, se propagó por el centro de la península y el Valle del Po y se consolidó en extensas regiones en torno a la década de los 30. Se extiende con facilidad por algunas cortes europeas, donde el gusto por la elegancia, lo complejo y lo sofisticado mantiene la tradición tardo-gótica en el siglo XVI. El Renacimiento se lo puede definir como un periodo antropocéntrico. Esto quiere decir que el ser humano se convierte en el centro de referencia a partir del cual se estructura el orden sociocultural, desplazando el pensamiento teocéntrico. Que el teocentrismo es una forma de pensamiento que afirma que Dios es el centro del universo y lo rige todo, incluso las actividades humanas. La aparición del Renacimiento fue muy importante para nuestra humanidad porque en esos tiempos se obligaron a pensar, replantear, experimentar y explorar todo lo que ya conocían y querían conocer, buscar nuevas respuestas a las infinitas preguntas que rodeaban el mundo y el ser humano. Fue un periodo de transición entre la Edad Media y la Edad Moderna que comenzó en la ciudad de Florencia, en Italia. Este movimiento tuvo lugar en casi todo el continente europeo y se extendió entre el siglo XIV y finales del siglo XVI. Fue una época que buscaba renovar e investigar en los conocimientos, los paradigmas y no solo en los sectores de la ciencia, sino que también en el arte. El Trecento o Renacimiento temprano es la etapa transitoria que se desarrolló en el siglo XIV durante el cambio de la Edad Media a la Edad Moderna. Durante el Renacimiento temprano, los artistas comenzaron a buscar inspiración en la antigüedad. Este nuevo interés daría forma al Alto Renacimiento. Los artistas manieristas llevaron al extremo los principios del Renacimiento, con lo que nació una corriente que favorecía la autoexpresión sobre la búsqueda del idealismo. El Alto Renacimiento, también conocido como Cinquecento, o Renacimiento Maduro, Renacimiento Pleno o Renacimiento Clásico, es la etapa que se llevó a cabo en la primera mitad del siglo XVI, la cual tuvo su mayor expansión por el resto de Europa, tomando influencias de diversas partes. Los artistas manieristas estaban interesados en el perfeccionismo que caracterizó a los artistas del Alto Renacimiento. Sin embargo, su intención no fue replicarlo. Una de las principales formas en que los artistas manieristas llevaron las técnicas del Alto Renacimiento a otro nivel fue a través de la exageración. En este siglo se presenta una crisis reflejada en el arte, que se consideraba un arte de crisis, y lo es, porque el manierismo se trata de un movimiento que pone en cuestión muchos conceptos artísticos anteriores y alumbra otros nuevos, pero lleno de contradicciones, de exageraciones y de un apasionamiento que está muy lejos de ser una expresión equilibrada y armoniosa, como lo son todas las etapas clásicas que coinciden con épocas de estabilidad. Es el momento que se pierde lo más propio del clasicismo y la belleza clásica, que serían las proporciones, la armonía, la serenidad y el equilibrio. La necesidad del manierismo de encontrar nuevas soluciones sin valorar las del pasado hizo indispensable el intercambio de experiencias y la capacidad de enfrentarse con nuevas situaciones. Esto facilitó el encuentro con otras tradiciones y culturas y contribuyó a la difusión de sus formas. En la época del manierismo no solo hubo una crisis artística, sino que también hubo una crisis económica y religiosa, que fue la famosa Reforma Protestante iniciada por Lutero, a la cual le sucedió la Contrarreforma. Finalmente, al Renacimiento dar paso al manierismo, esto representó un punto de inflexión hacia el estilo barroco de la era posterior. La Reforma Protestante fue un movimiento religioso que tuvo sus inicios en Alemania en el siglo XVI. Buscaba protestar en contra de las malas prácticas y los abusos que se venían presentando en el interior de las iglesias católicas. Los principales reformadores fueron Martín Lutero y Juan Calvino. Algunas de las características más importantes de la Reforma Protestante era que no reconocían a las autoridades de la Iglesia Católica Romana y proponían recuperar los valores del cristianismo primitivo. Consideraban la Biblia como la única fuente de la palabra de Dios y a la fe como el único camino hacia la salvación de las almas. Considera que las Sagradas Escrituras pueden ser interpretadas libremente por todos los creyentes y acepta a Jesucristo como único mediador entre Dios y los creyentes.
Como consecuencia de esta reforma, surge el lanzamiento de la Contrarreforma por parte del papado. Este proceso de renovación espiritual incluyó una serie de medidas para reorganizar a la Iglesia Católica y responder a los cuestionamientos de los protestantes. Se puede decir finalmente que este estilo duró hasta alrededor del año 1580 en Italia, cuando comenzó a ser reemplazado por un estilo barroco, aunque el manierismo nórdico persistió hasta principios del siglo XVII por gran parte de Europa hacia el año 1610.